Hola de nuevo, creo que ya pudimos superar los dilemas técnicos. Como verán, siempre las situaciones técnicas y los medios no son necesariamente los más favorables. Siempre. Vamos a esperar un poco en lo que el aviso pueda llegar a demás personas y se puedan ir incorporando a esta charla. Creo que ya van sumándose. Como les digo, a veces las situaciones técnicas ocurren. Aquí la señal, al menos en el internet, estaba fluida, pero pues parece ser que al trabajar con este ámbito de multiplataforma puede tener ligeros retrasos, pero todo bien. Seguimos con estas situaciones, ¿no? Donde pues tratamos de incorporar un punto de vista crítico dentro de las prácticas en la transmisión del psicoanálisis. Entonces, bueno, sigo en espera de la incorporación de colegas. Nada más les diría si fueran tan amables de hacerme saber si está ahí, si se escucha bien, si todo bien. Y continuamos. Creo que ya se empiezan a sumar más, al menos los que aparecen en vivo. Entonces, ¿qué dice acá? Ya está el otro live. Ok, bueno, continúo con este asunto. Sí, es que nosotros pensaríamos que todas las redes están bien, pero ya vimos que no. Entonces, enfocándonos a esto, la propuesta o la intención, porque pues no nada más es un señalamiento a partir de cuestiones digamos, de contexto pues digamos de reconocimiento de ciertas prácticas, también apelamos a otra cosa, ¿no? Que para el caso sería lanzar una propuesta, que en este caso sería un lanzamiento a partir de un escritor mexicano, premio Nobel en su caso, que es Octavio Paz, y que comenta en este hermoso texto, del cual les puedo decir una cosa que es como, pues en realidad la propuesta central. Estoy tratando de proponerles la incorporación a partir de algunos autores mexicanos de un pensamiento más extenso, de un pensamiento que vaya más allá, curiosamente, porque en México a lo largo de su historia hubo una visión nacionalista, una visión para constituir el ser del mexicano. Pero en realidad esto dio paso a pensar en una propuesta que fuera pluralista, una propuesta que permitiera integrar diferentes visiones, o sea, sería como una visión, como un universo de las diferencias. Y creo que una de las cuestiones por las que estoy utilizando en este momento a Paz, particularmente desde El laberinto de la soledad, es para integrar esta noción de la soledad, que se pretende como un artificio, que en realidad, como lo dice el autor, es que en su profundo grado de desnaturalización, el hombre dice que se inventa a sí mismo el decirle que no a la naturaleza. En ese sentido, la única manera de estar en el mundo es a realizarse en el otro. O sea, siempre hay un otro. De hecho, en este apéndice del laberinto de la soledad que se llama La dialéctica de la soledad, es la mejor muestra que nos da para entender que en un ejercicio que se pretende profundamente solitario, no tiene por qué ser individualista, que en un ejercicio de práctica singular no tiene por qué ser en soledad. Y ahí el espacio de encuentro, ahí la invitación a la comunidad de diálogo. Ahí para pensarnos desde otros lugares donde no necesariamente tenga que ser una voz unitaria. Si el hombre lucha con los hombres o con las cosas, se olvida de sí en el trabajo, en la creación o en la construcción de objetos, ideas e instituciones. Su conciencia personal se une a otras, en una conciencia que se une a otras. El tiempo adquiere sentido y fin cuando es historia que se constituye en un diálogo con otros. No hay historia que se pueda constituir o construir desde una visión única o solitaria o desde una reproducción de puro yo como tal, o de una reproducción yoica, me atrevo a decir, para dar paso a este significante. En verdad nuestra singularidad que brota de nuestra temporalidad, o sea, dar cuenta del tiempo en el que estamos inscritos como tal, del momento en el que estamos viviendo, es un tiempo que en nosotros mismos nos alimenta, nos devora y queda abolida o atenuada, supuestamente redimida, cuando estamos
en un ejercicio con otros. El doble significado de la soledad, que es una ruptura con un mundo presuntamente, pero por otro lado es el anexo hacia una historia que va más allá de nosotros. El hombre moderno tiene la pretensión de pensarse despierto, pero este despierto pensamiento no ha llevado o nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, dice Paz, en donde los espejos de la razón, para este caso les propongo sustituir por institucionalización, multiplican las cámaras de tortura. Al salir acaso descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la institucionalización son atroces. Quizás entonces empezaremos a soñar otra vez, pero con los ojos cerrados. Pensar no necesariamente utópicamente, para darle paso a esa vía en la cual el diálogo nos permita ser en los otros. Ser en los otros quizá como una versión, y me aparece otro pensador mexicano que apeló al latinoamericanismo, que es Leopoldo Sea. Leopoldo Sea siempre dice, bueno, primero hay que reconocer al ser humano a partir de sus múltiples y contradictorias experiencias, pero para poder integrar esa diferencia que se es consigo mismo. Por eso esta invitación hoy en día para pensarnos y reconocernos dentro de lo que hacemos en nuestros ámbitos formativos. Apelar a lo que, por ejemplo, se ha llamado una libertad creadora como eje de igualdad, que todos puedan producir y que todos tengan la posibilidad de comentarlo, de presentarlo, de dialogarlo. Un reconocimiento de las diferencias más allá de hegemonías, que no sea una diferencia para decir esto que es diferente a mí no debe de ser y lo tienes que extinguir. Una resemantización de lo que llama valores éticos. ¿Cuál es la ética en la que nosotros podemos plantearnos hoy en día? Hoy en día se discute, ya lo mencionaba hace rato, con respecto a la idea de neutralidad. ¿Podemos pensar desde la neutralidad del psicoanálisis? ¿O para qué, en todo caso, neutralizarlo? La igualdad en relaciones, en la medida en que alguien hable, otros escuchen y luego puedan interactuar. Ese ha sido nuestro bastión al presentar transmisiones en vivo. Una actitud solidaria. Fíjense, esta propuesta de SEA para pensar en un pensamiento, o para, perdón, a veces la redundancia, para plantear un pensamiento latinoamericano, sería una propuesta que integre, insisto, estas diferencias y contradicciones, pero que va hacia una idea de solidaridad. ¿Cuándo pensamos en estos ámbitos de solidaridad? Y creo que este ciclo de conferencias es una integración esto mismo. Y una de las cosas que quizá como latinoamericanos, en el sentido de venir de un eje cultural profundamente mixto, es dar paso a la mixtura como una formación. Fíjense lo que dice Alfonso Reyes, otro escritor mexicano. La misma circunstancia negativa de que hayamos sido mucho tiempo pueblos de cultura colonial o importados, nos adiestró para buscar fuera de nuestras fronteras los elementos indispensables a nuestra representación del mundo. Esto que se toma como una cuestión netamente peyorativa de por qué estamos buscando en los demás la solución a nuestros propios problemas, es una parte. Pero por otro lado también nos permite hacer algo con eso. Vivir al borde de lo que se pretende como una sola cultura. Pensar en esos espacios de intersección que tenemos con los demás. Pensar en esa intersección que podemos tener con el psicoanálisis que se practica en Brasil, más allá del idioma, el psicoanálisis que se practica en Argentina, lo que se puede practicar en Colombia, en Bolivia, en Uruguay, en España o en donde sea. Permitir esos espacios de intersección, donde no es uno u otro, sino es la intersección que se da en esos campos de diálogo. Esa es la verdadera comunidad de diálogo, un espacio un espacio entre propuestas, entre lecturas, porque si no lo que terminamos es ese gran problema que ocurrió en la historia, al menos mexicana, y que menciono como sintomática, cuando se pretendió una lectura nacionalista,
¿Y por qué menciono todo esto? ¿Y por qué mencioné lo de Paz y lo de Reyes y lo de Leopoldo Sea? Bueno, porque son pensadores mexicanos, pero que tienen como una aportación a un pensamiento más allá de eso. Y que me parece que puede ser crítico, y eso es lo que quiero transmitir con ustedes para ir más allá de estos extravíos en la comunidad de diálogo. Esa manera en la cual el pensar las cosas desde sí mismo, por ejemplo, para poner el parangón con el nacionalismo, tenía por característica pensarse como entidades netamente separadas, donde alguna iba a entrar en competencia con otra. Eso es nacional, no. Entonces generamos prácticas de segregación y de exclusión. Lo mismo que hablábamos con las instituciones, desde una cuestión conceptual que era esta constitución del nacionalismo mexicano. Pero creo que esto nos permite tratar de integrar una propuesta que tome ese espacio entre, que haga de lo latinoamericano, voy a sonar muy curioso cuando lo mencione, pero un pensamiento que pueda hacer ahí con esa cuestión que le tocó, que es reconocer esa integración de las diferencias, esa integración de la mixtura, no solamente desde el aspecto de colonia, desde el aspecto, digamos, que apropiando eso como parte de nuestra historia, nos permita generar un diálogo entre nosotros. Dice Lara, solidaridad, integración o cualquier anhelo bello es muy cuestionado por muchos analistas, como si ese anhelo fuera un signo de neurosis. Es que, por ejemplo, si yo puedo decir, imagínate nada más esto, Lara, que yo diga que como pensamiento latinoamericano tenemos que ser resilientes con la colonización teórica de la cual hemos sido parte. Va a sonar horrible, hay palabras que son muy malas, que no está bien decirlas, etcétera. Y en eso caemos en mucha hostilidad y, como bien dices, mezquindad. Y creo que esos son estos puntos, más allá de moralizar las cuestiones, para pensar, fíjense, es pasar de la moral como una costumbre y eso es bueno, malo, etcétera, pensar en una integración ética, que es el reconocimiento de dichas prácticas, para pensarnos en una posibilidad de ser más allá de nosotros en los demás. ¿Sí? Y creo que eso, como una visión integradora de propuestas, en este momento, en esta coyuntura que nos ha dado la epidemia, perdón, la pandemia en su sentido de aislamiento social, nos permite hacer un uso de las redes que pueda facilitar esto, ¿no? Hablar entre nosotros, escuchar entre nosotros las cosas que tenemos que decir y sobre todo plantearnos cuáles son los alcances o incluso las, pues digamos, los errores que podemos cometer al respecto. Creo que la intención no es más que esa. La intención que no es aquí venir a crear la posta, o decir la verdad, o sostener esas cosas, que como le he comentado, pues básicamente nos han dado origen a estas disidencias. Ese es el canon como causa formativa que se ha convertido en este ejercicio en el que cuando yo llegue, lo más seguro es que me acuerde de ti, ¿no? Pero esa es la posición realmente verticalista. Creo que estamos en un momento para pensarnos fuera de ese academicismo sobre el cual quiero hacer hincapié de esta penetración del academicismo en las prácticas de transmisión del psicoanálisis, en la forma, como ya lo dije en su momento, casi de manera conclusiva lo estoy señalando, para que se entienda a la práctica analítica desde este tipo de formaciones, desde una ética de transmisión inacabada. Inacabada me refiero a que esto no se legitima por una institución, no se legitima incluso por un análisis. La formación es inacabada. Y eso lo podemos dar cuenta, por ejemplo, en las transmisiones que nosotros ofrecemos, cuando vemos completamente a las personas que se están escuchando entre ellas. Colegas que ya invitamos a transmisiones y que ahora están escuchando a otros colegas. Esa es una parte bien, bien importante que se está retomando ahí. La posibilidad de que nos escuchemos, de que nos interesemos por algo, más allá de nosotros mismos. Creo que eso, como comentaba en el inicio, tiene que ver con un proceso de dignificar la transmisión. Dignificar la transmisión, insisto, en un ejercicio no verticalista, que entienda que la persona que va a hablar va a tirar la posta y va a decir las cosas como son y tan tan. No, es lo que cada quien pueda aportar. Esa es una comunidad.
no una comodidad de la comunidad que se pretende como alguien que va a encabezar algo. Por eso estamos acá para hablar desde lo que cada quien pueda decir. Y creo que esa es otra manera para pensar esta autorización desde sí mismo, desde lo que cada quien conoce, practica y hace. Y esa creo que es una manera en la cual creo que se tenía que decir después de mucho tiempo. Esto solamente es una intervención y ha tenido la característica de ser una invitación a que podamos decir estas cosas, a que podamos sostener espacios de debate y diálogo. Muchas gracias a cada uno, a cada una por escuchar, por dar paso a esto. Por mi parte realmente estoy muy contento y muy conmovido de generar pues esto que al menos tenía como una inquietud y de que pues varios de ustedes hayan formado parte de esto. No sé si hubiera algún comentario, algo que pudiéramos seguir charlando al respecto, pero será básicamente la propuesta, comentario, la intervención que tenía con ustedes. Entonces, pues voy a dejar un par de minutos por si alguien quiere comentar. Usualmente hemos partido de nuestra relación con los Estados Unidos o lo europeo, desde lo latinoamericano y no únicamente en psicoanálisis. Puede ser, o sea, eso integraría la visión del querido Miguel León Portilla con respecto a la visión de los vencidos, pero pues en realidad me parece que una de las visiones que hemos tomado es como una especie de emancipación, ¿no? Es como dejar de lado algo, olvida eso, no te sojuzgues, como si fuera un ejercicio netamente en la lectura verticalista. Y creo que a esta altura lo que podríamos proponer es la integración que hemos tenido en esa mezcla cultural. Integrarnos como parte de una composición mixta. Y creo que eso es algo que la cultura, pues digamos, mexicana promueve para pensar algo más grande que sería lo latinoamericano. Esa es la noción por la cual estaríamos tomando esta situación, ¿no? Por acá pasa algunos comentarios Arturo, pero creo que muchos ya se han dialogado en el momento. Si ha quedado alguna cuestión que se pueda comentar o dialogar, pues estamos abiertos a ello. Pero creo que hasta ahora, pues todos se han venido comentando. Pero como les digo, es integrar no solo las diferencias de manera inmediata, sino esas mezclas que nos dan base y origen. Entonces, creo que ya fueron algunas cosas comentadas. De todas formas, esto es más que la primera intervención, la apertura a este espacio, y de ahí, bueno, pues vienen muchísimas más. Tenemos a la Asociación Piera Blañer, que va a estar en este espacio a la misma hora el próximo sábado. Después tendremos a Borda Lacaniana. Posteriormente tendremos a la Big Data. Y al final nos encontraremos todos en un espacio de múltiples cámaras para hacer un comentario pues final que no necesariamente conclusivo y obviamente concluyente. Creo que no estaría de más, porque lo comenté con algunos colegas chilenos, que bueno, nosotros nos juntamos a través de esta propuesta de plataformas que abren estos ámbitos de transmisión virtual, pero que esto no se acota a los ámbitos de plataforma. Así que abrimos completamente la invitación a cualquier colega que quiera dar cuenta de su experiencia formativa en el ámbito del psicoanálisis y que quiera promover justamente algo dentro de esta situación de comunidad. Entonces sean todos y todas invitados para esta generación de un espacio y de un movimiento que estamos queriendo conformar más allá de nombres propios. Dice Montserrat, habría que pensar en todas las aristas que aparecen en los obstáculos de la transmisión y el intercambio. Si comenzando por el sesgo socioeconómico, por el academicismo, por las pertenencias, pero también atravesado por las proveniencias diversas previas al psicoanálisis y los momentos y etapas de la vida que nos vamos acercando a este. Es importante, fíjate eso que mencionas, ¿no? ¿Cuál es la vía que se hace desde la formación estudiantil?
cuál es la vía que se hace, vamos a decirlo así, desde cierta experiencia en el ámbito de la clínica o del egreso, que algunas universidades pueden tasar esta situación de lo profesional, que sería importante discutirlo. Quiero decir que en esto que se escucha Jesús puede sonar muy romántico, pero para lograrlo exige, me parece, la disposición, una voluntad muy clara. Pues sí, esa es la invitación, es esa voluntad. Claro que es una invitación a eso, un reconocimiento de eso para partir, pero todo eso justamente no puede lograrse sin una voluntad. Me gustaría, si pudieras aclarar un poquito más esta noción de proveniencias, de algo que yo entiendo es algo que proviene de algún lado, pero ¿proviene de dónde? De escuelas, proviene de, ahorita mencionar la cuestión de las etapas de la vida, y yo lo entendería tiene que ver con diferentes edades, y para el caso lo entendí por el ámbito de estudiantes, personas que se consideran en formación desde un cierto rango de edad o algo así, pero creo que podríamos desarrollarlo un poquito más, y me parecería importante si lo puedes hacer, Montserrat, para tener un poco más claro este asunto de las proveniencias. Karina Salvegiot, gracias, ok, bueno, pues estamos en ese espacio. Gran trabajo nuestro, ok, muchas gracias. Alex Ruiz, que hecho que es muy afortunado, una manera de darle a la pandemia un sentido, otro que el trágico. Pues es que la idea es recuperar ese lazo social, pero la coyuntura fue esta, o sea, nosotros veníamos trabajando, por ejemplo, desde hace más de un año en las transmisiones en vivo. El asunto fue que, pues por toda esta virtualización del contacto, pues empezó a darse mayor atención a los trabajos. Mucha gente, lo comentaba Bruno Bonoris, de repente empezó a buscar a otros vía las redes, se han generado espacios de supervisión, se han generado conversatorios por Meet, se han generado encuentros bastante interesantes. Pero nuevamente, ¿no? Estos espacios de apertura son muy buenos y está bien valorarlos, pero también, o sea, si vamos a invitar a los mismos para que hablen sobre lo mismo, también tendríamos un problema, ¿no? Porque entonces, más allá de tener la posibilidad de generación de redes, sería muy curioso e incluso yo diría trágico que teniendo la posibilidad de generar esto, volvamos a lo mismo. Por eso mencioné este asunto de la gran posibilidad informática que generaba el Internet y cayó en los memes, ¿sí? por decir una especie de banalización. Y la gran oportunidad que se brinda a partir de este contacto virtualizado que nos permite generar redes más allá de las distancias, pues terminar en un reduccionismo de lectura de escuela, en una especie de provincia mental donde solamente estemos en un reproduccionismo de aquello que nos gusta escuchar. Proveniencias en cuanto a profesiones previas, por ejemplo, las diversas situaciones de vida que van conduciendo al campo del psicoanálisis. Eso sería bien interesante y qué bueno que lo comentas, Montserrat. La verdad, no se me había ocurrido. Y sí, o sea, ¿cuál es el contacto que uno tiene con el psicoanálisis? O sea, para pensarlo así, de repente lo primero que se me ocurre es, pues no es lo mismo llegar desde el campo de la medicina, desde el campo de la filosofía, desde el campo de la política, desde el campo de una lectura marxista, desde el campo de una lectura emancipatoria, desde el campo de un trabajo clínico, desde el campo de la, no sé, de la discapacidad, que son preguntas que se hacen. Y creo que sería bien importante dar cuenta de ello. Te agradezco ese comentario. Y creo que también es por eso importante dar cuenta de la historia, la recepción que ha tenido el psicoanálisis pues en nuestros lugares de origen, a ver qué pasa en ello, ¿no? El lazo social es muy importante, pero ahora más que en otros momentos donde lo que se pide es la distancia física. Claro, o sea, tenemos como esta distancia física, pero podemos aproximarnos virtualmente. Pero qué, insisto, qué tipo de ética darle al contacto virtual cuando pues básicamente estamos haciendo lo mismo que haríamos en persona, que eso es lo que estamos llevando a un aspecto crítico como tal. Pensémoslo en otro lugar, pensémoslo desde otro sitio y creo que ahora es el momento. Por eso, qué bueno y es para celebrarse que estemos llevando a cabo este tipo de encuentros. Y lo que viene, creo que es como la parte quizá, al menos para quien les habla, más fundamental de todo esto. Que aprovechemos este momento como coyuntura y que podamos integrar esa cuestión y no quedarnos simplemente en esta situación puntual o inmediata, ¿no?
Esa es la invitación ahora. Bueno, pues creo que no hay más comentarios. Simplemente les recuerdo que para el próximo sábado estará en este multiespacio la Asociación Pira-Bolañer de Colombia con la intervención titulada en forma de pregunta: ¿el psicoanálisis, entre paréntesis, no es un conjunto? Creo que es interesante para pensar en estos ámbitos de la disidencia. Después de ahí podremos escuchar Aborda Lacaniana en el tercer encuentro, la política de transmisión del psicoanálisis y sus desafíos desde Brasil. Les agradecemos mucho pues el ir más allá de esta cuestión de la barrera del idioma. El cuarto encuentro por Lacan Big Data, la transmisión impertinente, nuestro modo de reinventar el psicoanálisis, canta la palabra impertinente en ese sentido. Y estaremos cerrando en un quinto encuentro con conclusiones donde vamos a estar todas y todos en una multipantalla para aterrizar esto. Esto no es más que el inicio. Muchas gracias y que estén muy bien. Ahora creo que el problema es hasta para cerrar esto. Pero bueno.